Este sí, ¿no? Vale, vamos a seguir con este. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por vuestra asistencia a este nuevo acto del Club de Opinión El Acebo. Y en primer lugar queremos pediros disculpas por los cambios de última hora. En El Acebo, como la mayoría de vosotros y vosotras conocéis, normalmente no solemos cambiar los días ni las horas de nuestras charlas, puesto que afortunadamente en Zaragoza todos los días hay multitud de actos que coinciden con los nuestros. El único criterio siempre ha sido respetar las agendas de los ponentes y de las ponentes. En este caso, en concreto, no ha sido así, puesto que este acto lo organizamos no como un acto más, sino como apoyo a una persona, Cristina Fallarás, que está amenazada de muerte por vos y sus cachorros. Desgraciadamente, solamente cuenta con el apoyo y el arrope de las antifascistas y de las feministas, a pesar de que lo ha denunciado públicamente y ha recibido una nula respuesta institucional. Por esto, este acto, como bien define su título, es un acto solidario y antifascista y perfectamente puede convivir con otros a celebrar en este día que igualmente son solidarios y antifascistas. Bueno, sin más, comenzamos con ello y tenemos en la mesa a dos valientes periodistas que centran sus respectivos trabajos en la denuncia del fascismo, el antifeminismo y la intolerancia. Mari Carmen Bozal dedica parte de su tiempo al trabajo periodístico y de investigación en Arainfo, el periódico de izquierdas aragonesa por excelencia. Ella misma se define como periodista y agitadora cultural, feminista, creadora de proyectos, donde la palabra y la comunidad se encuentran. Su trabajo conecta creatividad, identidad y memoria colectiva para mover conciencias fundamentalmente. Me encanta esta definición, Mari Carmen. Y además ella dice que siempre desde chiquitita quería ser telediaria. Si quieres nos puedes explicar qué significa esta palabra. Gracias a las dos, es un lujazo teneros aquí y poder disfrutar de vuestro diálogo. ¿Este va? Sí. Va muy alto, ¿verdad? Lo de telediaria tiene su miga, es muy divertido. Yo empecé a hablar muy pronto y aún no he parado, si le preguntáis a mi pareja. Yo veía en la tele los telediarios, claro. Pues yo qué quería ser, pues yo quería ser telediaria. Entonces, yo creo que es de lo primero que les conté a mis padres y tengo 41 años y aún no he cambiado. Todavía no he querido dejar de ser telediaria. Ahora hasta me dejan salir en la tele y todo. O sea que esto está siendo una locura. Muchas gracias por la presentación. Para mí es un sueño cumplido estar aquí. Hace 2 años no podría haber imaginado, cuando empecé a virar mi trabajo hacia el feminismo y hacia este tipo de comunicación, nunca podía haber imaginado estar aquí. Vi a Cristina en un encuentro feminista en Madrid hace ahora 2 años, una cosa así. Y me enamoré perdidamente de su magnetismo y de su energía es que es maravillosa, es muy guay. Entonces estar aquí para mí me lo voy a gozar y me lo voy a disfrutar. O sea, para mí va a ser eso, un goce absoluto. Pues oye, goce colectivo, ¿eh? ¡Viva el orgasmo! Cristina es una mujer que no necesita presentación, y menos entiendo en un espacio como este. Me permite unas pocas palabras, eso sí, para agradecer y reconocer su presencia hoy aquí. Es periodista, escritora, activista, una de las voces feministas más potentes y sobre todo más necesarias en el Estado español. Es de aquí, es de Zaragoza, ha pasado por redacciones históricas, ha escrito novelas maravillosas, ensayos, columnas, y tiene una manera de describir la realidad que interpela, incomoda y transforma, que yo creo que es lo realmente valioso de su trabajo, que transforma.
Su trayectoria va mucho más allá de la literatura. Es una mujer que ha hecho del periodismo un espacio de denuncia, verdad y memoria. Ha sido y sigue siendo una persona fundamental para crear espacios seguros para las mujeres, para romper silencios incómodos, para hablar de la violencia machista sin eufemismos y con valentía, y ha sido capaz de convertir miles de testimonios en un movimiento global, de señalar lo que muchos prefieren ocultar y de recordar que el miedo debe de cambiar de bando. Y eso, en tiempos como estos, no solo es necesario, sino, lamentablemente, revolucionario. Quiero agradecerle especialmente que siempre ponga el cuerpo en los debates, en las calles, en las palabras y en las batallas que más duelen. Sostiene conversaciones que desgastan, abre caminos sabiendo que a veces no van a ser sencillos y aún así no deja de abrirlos. Y esa forma de estar en el mundo es una lección para mí política y humana de la que muchas hemos aprendido observando y leyendo. Así que, antes de darte la palabra, quiero empezar con una pregunta que resume, yo creo muy bien, por qué está hoy aquí, por qué te han invitado, por qué nos han invitado y por qué tu voz importa tanto en este encuentro. Y quiero saber por qué eres tan peligrosa. Me dejas Os voy a decir una cosa. Funciona. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que yo necesito ponerme de pie porque siempre tengo la sensación de que las 2 últimas filas o las 3 últimas filas se pierden las caras. Y si no te importa, yo me voy. Luego me siento, luego me levanto, luego me siento. Así todo el rato. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias, compañeras. Es un lujazo estar aquí en el Stambrook, es un lujazo que me traiga el acebo, es un lujazo compartir con estas compañeras y es un lujazo vivir en Zaragoza. No sabéis cómo me ha cambiado la vida, compañeras, desde que vivo aquí, de haberlo sabido antes, ¿Por qué soy tan peligrosa? ¿Sabéis por qué soy tan peligrosa, creo yo? Y llevo días pensándolo. Llevo ya meses pensándolo desde que Vox utilizó mi cara para hacer una campaña y sigue mi cara puesta en la página web de Vox, pese a que está denunciado a la Fiscalía desde el día 27 de septiembre. Soy tan peligrosa porque no soy yo, porque somos muchas, muchísimas, porque somos todas, porque soy canal, porque yo en mis redes no me cuelgo a mí, cuelgo lo que otras no pueden decir en público. Doy voz a aquellas que no pueden poner el cuerpo. Porque el feminismo tantas veces se nos ha llenado la boca, a mí también, diciendo que hay que poner el cuerpo. Y hay mujeres que podemos poner el cuerpo y hay otras que no pueden. Hay mujeres, siempre pongo el mismo ejemplo, cuando contamos el Cuéntalo o el Me Too, yo siempre digo, a la mujer a la que el marido le pega en casa, no puede poner en sus redes, mi marido me pega. Porque llega a casa y la mata. A la mujer cuyo jefe acosa en el trabajo no puede poner en sus redes, mi jefe me acosa sexualmente en el trabajo, porque llega al trabajo y no le queda trabajo. No solo no le queda trabajo, sino probablemente se enfrenta a una querella. Bien, el miedo que damos, lo damos todas. Y lo damos todas porque estamos sabiendo utilizar algo que parecía que era de ellos, que son las redes. Mirad, hay una cosa fundamental para empezar que quiero contar. Se nos están llenando los medios de comunicación de algo que se llama la extrema derecha son las únicas fuerzas que saben utilizar las redes sociales. Los fascistas y los nazis y los youtubers violentos son los únicos que saben utilizar las redes sociales. Y una porra. ¿Sabéis quiénes saben utilizar las redes sociales? ¿Quiénes sabemos? Las mujeres y más concretamente las feministas. Porque cuando salió el movimiento Me Too, ellos todavía no habían empezado a usar las redes para movilizar el odio. Porque cuando salió el movimiento Me Too, ellos empezaban a utilizar las redes para hacer lo mismo que han hecho siempre. Violencia y odio. Diseminar violencia y odio. Ejercer violencia y odio. Y nosotras, por millones, por cientos de millones, por miles de millones, subimos usar las redes para crear una memoria colectiva que no existía. Y como hablaremos tanto de memoria como de feminismo, acabaremos uniendo estos dos puntos. Es decir, cómo generar una memoria colectiva que modifique la sociedad y por qué nosotras sí hemos sabido utilizar las redes para el bien y por qué es posible hacerlo. Y para acabar, en este 20N, nos hemos enterado esta mañana de que han condenado al fiscal general del Estado.
se entienden muy bien dos frases. Y dos frases en el día de hoy se entiende muy bien. La primera, respeto total al Poder Judicial, y la segunda, atado y bien atado. Venga ya, hombre. Muy bien atado, ¿eh? Fíjate si lleva bien atado el nudo, que lleva 50 años sin flojarse. Yo quería unir precisamente, tras haber leído Honrarás a tu padre y a tu madre, que si no lo habéis leído os la recomiendo, porque de verdad es una novela que a mí me ha revuelto por dentro para bien, me ha hecho volver a preguntar cosas a mi abuela, volver a preguntarle cosas a mi madre, y me ha hecho comprársela a mi mamá para que ella también la lea y la tenga en su cabeza y sepa que familias como la mía, como la nuestra, hay muchísimas más, y que hablar de esas cosas hace que los tabús desaparezcan. Entonces, yo quería preguntarle un poco a Cristina, algo que es un poco filosófico, pero yo sé que ya va a saber resolver bien esa duda que yo tengo. ¡Tachán! ¿Crees que los silencios se han terminado, o como eso que has dicho tú, lo que está atado y bien atado sigue ahí? Mirad, el silencio es la base de todo, ¿vale? Lo contrario de la verdad, y esto nos lo deberíamos tatuar aquí en el pecho, lo contrario de la verdad no es la mentira. Lo contrario de la verdad es el silencio. La mentira es la otra cara de la verdad. Si alguien te miente, tú puedes rebatirle. Si alguien te miente, echa a circular una información que tú puedes usar o no usar, bien sea para apoyarla, bien sea para rebatirla. En España hemos vivido desde el 77-78, año en el que ya decidimos que había medios de izquierdas, medios libres, que había democracia, que íbamos para adelante. Desde entonces hasta 2015-2017 vivimos la construcción de un silencio atroz. Yo creo que alguna aquí me lo habéis oído contar, pero al que coja setas lo va a entender. 2017 nos salió un año muy húmedo, y vosotras sabéis que cuando sale un año húmedo salen muchas setas. Y plop, nos salió una seta. Hostia, que hay un dictador enterrado con honras de Estado en Cuelgamuros. Plop, nos salió otra seta. Oye, que hay un rey que roba y que además se lo está llevando todo crudo, ya que además mató a su hermano. Plop, nos salió otra seta. Oye, que la Iglesia Católica viola niñas y niños. Plop, nos salió otra seta. Hostia, que existe un movimiento republicano. Plop, nos salió otra seta. Oye, que España está llena de fosas comunes, fosas sin exhumar, de republicanos y republicanas, de represaliados y represaliadas del franquismo, que todavía los tenemos bajo tierra, como un queso gruyère. Plop, nos salió otra seta. Oye, que a las mujeres nos dan candela en todos los ámbitos de la vida y nadie ha hecho nada jamás. Plop, nos salió otra seta. Hostia, que hubo anarquistas en algún momento de la historia. Plop, 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 plop. Se nos llenó España de setas, y una se pregunta, ¿qué pasa? Que desde el 75-77 hasta el 2015-2017, 40 años de democracia, ningún medio de comunicación se dio cuenta de que eso estaba pasando. ¿Qué pasa? Que ningún medio de comunicación se dio cuenta de que el gobierno español ponía flores frescas a diario sobre la tumba del dictador Francisco Franco. ¿Qué pasa? Que ningún medio español se dio cuenta de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Ninguno decidió que había que sacar a las víctimas de las fosas comunes y de las cunetas. No, hijas, no, claro, pero nos dimos cuenta la gente de a pie, nos dimos cuenta los movimientos sociales y ciudadanos. Lo que pasa es que los medios de comunicación y la responsabilidad de los medios de comunicación en el silencio, y a eso voy, querida, la responsabilidad de los medios de comunicación en el silencio fue atroz. Es decir, todos estos temas que yo os acabo de contar y que son muy gordos, son tan gordos como para que cuando aparecieron las redes sociales y el movimiento republicano tomamos las redes sociales, el rey se tuviera que ir con el rabo entre las piernas. Son tan gordos como para que
son tan gordos como para que cuando tomamos las redes sociales y las mujeres de los bebés robados tomaron las redes sociales y las mujeres y los hombres de la violencia sexual en la iglesia tomaron las redes sociales, se tuvieran que abrir causas por su mala vergüenza de ciertos periódicos que se llamaban de izquierdas. Son tan gordos, que de repente las mujeres tuvimos que tomar una por una, las redes sociales por millones para contar la violencia que vivíamos, porque nadie había tenido a bien contarla. Eso es el silencio. Y eso es lo contrario a la verdad, porque contra eso no tenemos, compañeras y compañeros, herramientas para luchar. Es decir, la construcción del silencio en una sociedad es lo más brutal que existe, porque es aquello contra lo que no tenemos herramientas. ¿Qué pasa? Que de repente nos encontramos con un medio de comunicación de masas, las redes sociales, que no requiere inversión de capital. Oye, qué casualidad que aquellos que nos encontrábamos y aquellas que nos encontrábamos en los márgenes de la sociedad, aquellos y aquellas que no habíamos tenido ninguna voz, ni palabra, ni manera de intervenir en los medios, de repente, pienso en la marea blanca, la marea verde, la marea, de repente pudimos organizarnos y hacernos oír. ¿Y hacernos oír cómo? Con una construcción colectiva, horizontal y no jerárquica. ¿Cómo no van a criticar los medios de comunicación, las redes sociales, si de repente les hemos pasado la mano por la cara, si han tenido que salir corriendo a poner un epígrafe que se llama mujer? Claro, cultura, sociedad, deportes y mujer. Y aún tuvo los santos bemoles alguno de poner micromachismos, como si algún machismo fuera micro. Ay, hija mía, qué participante eres. Qué bien. No existen. Vale. Exacto. Bien, a lo que me refería es que el silencio nunca es inocente. El silencio es una construcción de los poderes. La cuestión es cómo entre todas nos enfrentamos al silencio. Y cómo a la hora de enfrentarnos al silencio podemos elegir en este momento hacerlo con estructuras no jerárquicas, no verticales y por ahora que no requieren inversión de capital, lo cual permite que aquellas voces que hemos sido orilladas en esta sociedad de repente tengan que oírnos, largarse el rey y abrirse causas contra la Iglesia Católica y de repente un obispo tienen que llevarlo al Vaticano a no sé cuántos. Y sobre todo, compañeras, las mujeres por primera vez en toda la historia de la humanidad, estamos construyendo nuestro propio relato. Y no es casual que cuando por primera vez en toda la historia de la humanidad decidimos construir nuestro propio relato, no nos pongamos a hablar de moda, que eran las páginas que nos tocaban en los periódicos y en las revistas. Pues no se han puesto a hablar de moda. No nos pongamos a hablar de estética, no nos pongamos a hablar de cocina, no nos pongamos a hablar de maternidad, no nos pongamos a hablar de dietas de adelgazamiento. ¿De qué nos hemos puesto a hablar la primera vez que hemos podido tomar la voz todas a una para construir una memoria colectiva? De violencia sexual. Y ya que no sé si te he contestado filosóficamente. Sí, muy bien. Y ya que hemos abierto el melón de las redes sociales, nos tienes que contar qué es la nuestra y por qué debemos de ser parte de la nuestra. Esto no es un clip publicitario, pero puede parecerlo. Bueno. Mirad, yo en 2018, el mismo día que se hizo pública la sentencia de la manada de San Fermines, lancé un movimiento, se llamó Cuéntalo, que se convirtió en el mayor movimiento en lengua española de la historia. Un movimiento de construcción colectiva testimonial. Fue casual. Yo no sabía que eso iba a suceder, por lo tanto no lo hice yo, lo hicimos entre todas. No, yo solo lancé un hashtag. Cuando salió la primera sentencia de la manada, seguro que os acordáis de la primera sentencia de la manada, la primera sentencia de la manada decía que en aquella violación de 5 tíos grandes como 5 armarios, 2 de ellos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que penetraron vaginal, anal y oralmente a una muchacha de 18,
todos a la vez, uno detrás de otro y grabándolo en vídeo, 2 jueces y una jueza, viva el Poder Judicial, decidieron que allí no había ni violencia ni intimidación, o sea que aquello era solo un abuso. Uno de ellos, recordemos el nombre siempre, Ricardo González González, porque los nombres son muy relevantes, decidió que además había habido una fiesta en aquel portal donde vio jolgorio. Bien, entonces yo me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué? Hay que preguntarse por qué pasan las cosas. ¿Por qué hacen esto estos 3 jueces? Y estos 2 jueces y una jueza. Porque pueden. Porque si yo a ti te cojo ese móvil y me lo llevo, lo llamamos robo. Y si te cojo a ti y te me llevo a casa y te pido un rescate a tu family, lo llamamos secuestro. ¿Pero a qué llamábamos violencia sexual? ¿A qué llamábamos violencia sexual? A una serie de normas que habían dictado unos señores, como siempre, hombres, blancos, ricos y heterosexuales de puertas para afuera. Porque todo esto, la construcción comunicativa, la construcción de los medios que os acabo de contar, la construcción del Poder Judicial, o sea, de qué es punible y no es punible en aquello que hacemos, lo han dictado hombres, blancos, heterosexuales de puertas para afuera y ricos, ni mujeres, ni de otro color, ni pobres, ni homosexuales, ni de nada. Bien, estos tíos dictaban que era violencia sexual. Y pensé, no, compañeras, ¿qué es violencia sexual? Tenemos que contarlo nosotras. ¿Cómo va a saber el juez Marchena lo que es violencia sexual contra una mujer? Estamos locos, estamos locas. Bien, entonces dije, compañeras, nos han robado un relato. Y entonces puse un hashtag, cuéntalo, y llamé a las mujeres a contar las violencias sexuales que habían sufrido. A contarlas, no a decir, a mí también me han violado. No, no, cuenta algo y construyamos entre todas una memoria colectiva. Aquellos testimonios se guardaron y hay un archivo con las acciones en torno a Cuéntalo de los 10 primeros días. Son 3 millones de datos, son 3 millones. Y al cabo de unos años empecé a hacer lo que hago ahora, que es recopilar testimonios de mujeres que no pueden poner su nombre, que no pueden ponerlo en sus redes, por lo que os he contado antes, porque el castigo es atroz. Si el castigo a mí, que tengo el lomo pelado y un rock and roll que te mueres, es atroz, no me quiero imaginar a una mujer que no tenga mis herramientas. En este momento yo tengo juicios por valor de más de 1 millón de euros pendientes. Quiero decir que el derecho al honor de los señoros, ojito lo que nos va a costar, ¿eh? Bien, entonces esas mujeres dije, bueno, no pasa nada, mándame a mí el testimonio, lo pongo en anónimo y lo entrego en anónimo y lo dejo ver en anónimo. Ese archivo con miles y miles de testimonios también está guardado, ¿vale? Y entonces, cuando me cerraron la cuenta de Instagram, me lo descargué en un disco duro y pensé, vale, así lo tengo guardado y ya no se puede borrar. Porque ¿sabéis qué pasa? Y es brutal. Todos los testimonios del Me Too, hablamos de cientos de millones, ¿eh? Todos los testimonios del Me Too y del Cuéntalo son propiedad de Elon Musk. Son propiedad de Elon Musk. Si Elon Musk mañana decidiera borrar el hashtag Me Too y el hashtag Cuéntalo, nos quedaríamos sin nada más que aquello que unos archiveros estadounidenses guardaron del Me Too y unos archiveros y yo misma en España guardamos del Cuéntalo. Bien, como ya había aprendido de eso, todos los testimonios que he ido recogiendo los guardé. Y de repente pensé, caray, ¿qué hago con esos testimonios en un disco duro? Si la gracia es que se vean. Quiero decir, lo importante de estos testimonios no es que existan, que también, pero si no se ven, ¿para qué sirve? Si no se ven, no modifican. Y entonces pensé, vamos a crear una herramienta, la nuestra, las otras son las suyas, pues una que sea la nuestra, vamos a crear una herramienta con toda esa base testimonial, pero que las mujeres puedan seguir añadiendo testimonios, lo que se llama un archivo vivo. Y entonces pensamos, bueno, si las mujeres pueden seguir añadiendo testimonios, ¿por qué no van a poder hablar entre ellas? Si en realidad lo bueno de los testimonios es que hablen entre ellas. Venga, pues además va a ser una red social. Y entonces un tecnólogo, un hombre de tecnología, me dijo, pero tú no tienes Tinder. Aquí alguna tiene Tinder que le veo la cara. Yo no tenía Tinder y yo no sabía lo que era Tinder. Tinder es una herramienta para encontrar ligue,
para follar, para salir a tomar una copa, oye, cada una para lo que quiera y lo que surja. Entonces dije, ¿cómo funciona? Y dice, funciona de la manera siguiente. Yo me doy de alta con mi cara o con mi culo, con lo que me dé la gana, y pongo Cristina, me gusta pasear por la playa, me como los mocos y llevo botas camperas. Entonces hay un tío o una tía, porque yo ahora tengo una mujer, hay una tía que dice, a mí me gustan las que se llaman Cristina, se comen los mocos y llevan botas camperas. Y entonces ¡shum!, la herramienta nos junta para cortar los tiempos, porque si no te encontrarías ahí a muchos miles de gentes. Entonces pensamos, vale, vamos a aplicar también esa herramienta a la nuestra. De manera que si yo digo, a mí en 2005 un periodista del Mundo me violó en Madrid. Cuando lo pongo, ¡fum, fum, fum, fum! Se me vienen encima todas aquellas mujeres que dicen que en 2005 un periodista del Mundo las violó en Madrid. También todas aquellas que dicen que en 2005 un periodista les violó en Madrid. También aquellas que dicen que un día un periodista del Mundo las violó. También aquellas que... Y de repente, añadiendo la tecnología del encuentro, conseguiremos que las mujeres dialoguen entre ellas. Pero no solo eso, conseguiremos ayudarnos a reconocer entre nosotras cuáles son las violencias que hemos vivido, a comentarlas, a crear foros, a juntarnos, a iniciar causas conjuntas, a mover informaciones que no se han podido mover. Yo siempre digo que Errejón tuvo mucha suerte, porque como Mouliá se adelantó y lo llevó ante los juzgados, las otras 12 que había se acochinaron y no lo hicieron, porque si no tendría unos problemas mucho más gordos de los que tiene ahora. Bien, ¿qué busca la nuestra? ¿Qué herramienta es esta? La nuestra es una red social que estamos montando, un grupo de mujeres que plante cara a las redes sociales conocidas como redes macho, que sirven para el odio y para el ejercicio de la violencia. Nosotras pensamos que puede ser una herramienta de utilidad para el apoyo común, para el relato colectivo, y para eso hemos abierto un crowdfunding que podéis... Aquí la publicidad. Hemos abierto un crowdfunding que se llama... Si ponéis en Google la nuestra, podéis haceros fundadoras. Y os digo una cosa, creo, y lo creo sinceramente, que es un paso revolucionario, que quienes pensaron para qué tenían que existir las redes sociales jamás se imaginaron que podríamos utilizarlas para esto. Porque el señor Twitter, el señor Facebook, el señor Meta, el señor WhatsApp jamás imaginaron que antes que los del odio llegaríamos nosotras a generar memoria colectiva con el Me Too. O llegaría el movimiento republicano a pedir que el rey Juan Carlos rindiera cuentas. Es decir, ¿podemos usar las redes para el bien? Sí, pues vamos a hacerlo. Una la escucha hablar y entiende de dónde vienen los palos en las ruedas, de todos esos periodistas del Mundo de 2005 que se dedicaban a hacer lo que no debían y que ahora pues vamos a descubrirlos entre todas, porque si hay una cosa que a mí me hizo cambiar mi manera de trabajar y irme hacia un tipo de comunicación con un propósito y para intentar remenear un poco las conciencias, fue darme cuenta que en cualquier grupo de amigas a la que vayas, en el momento en el que alguien habla de violencia y alguien se atreve a decir, pues esto me ha pasado a mí, a los 3 minutos la otra dice, pues a mí esto también, pues a mí algo parecido, pues cuando se rompen los silencios se crea una unión muy bonita entre mujeres y es un poco pena que se cree esa unión, espera que igual eso. Mejor con este. Que se cree esa unión partiendo de la violencia, ¿verdad? Que, a ver, cuando acabamos con todo esto y esas uniones parten del goce colectivo que decíamos y de cosas mucho más agradables y que nos dejen mucho mejor pozo. Bueno, esa es una de las cuestiones. Es decir, llegó un momento que nos dimos cuenta de que vivimos respondiendo a la violencia. Es decir, la violencia contra nosotras es tal y de tal calibre, la violencia de la extrema derecha, la violencia de los machistas, la violencia del relato del odio, la violencia de que un presidente diga que el feminismo ha ido demasiado lejos, esa violencia también. Entonces decidimos, ostras, nos pasamos la vida respondiendo a la violencia y eso hace que nuestro único ejercicio de imaginación
sea para responder al relato de otros. ¿Por qué no paramos un momento y generamos nuestro propio relato? ¿Por qué no manejamos la imaginación para pensar en un lugar que sea bueno, intrínsecamente bueno, que no sea una respuesta a la violencia de ellos? Porque podríamos crear un montón de canales de YouTube como lo hacen ellos, pero nosotras no nos acostumbramos a responder con violencia a la violencia, respondemos de otra manera. Si os fijáis, tanto el Me Too como el Cuéntalo, como Se Acabó, etcétera, son movimientos revolucionarios, que son revolucionarios de verdad, porque es la primera vez que todas las mujeres respondemos. Es decir, que millones de mujeres hablen a la vez es una cosa que jamás había pasado. Y por eso es revolucionario. Si fijáis, esta revolución la hemos hecho solo con palabras. No la hemos hecho con armas, no la hemos hecho con fuego. Ni siquiera hemos llevado, lamentablemente, a casi ninguno a la cárcel. Lo hemos hecho con palabras, lo hemos hecho con relato, lo hemos hecho contando lo que somos. Hay algo más antipunitivista, hay algo más precioso, hay algo más bestia que modificar la historia contando nuestras propias vivencias y nuestra intimidad. Es una pasada. Ahora, voy a aprovechar que tengo a Cristina aquí y le voy a pedir consejo como si estuviéramos en un consultorio. Yo recibo a diario odio en redes, nada en absoluto comparado con lo que recibe Cristina, pero sí que es verdad que yo estoy muy habituada, para mí es muy habitual recibir vayas donde vayas, esos planes que cuentas, hazlo andando, pierde peso, come mejor, en fin, bueno, hay un montón de gente dándome consejos sobre mi salud habitualmente, la gente se preocupa mucho por mí. También sobre mis ideas incorrectas, en fin, bueno, este mansplaining habitual que hay en redes. En mi círculo de amigas hay diversidad de opiniones. Unas dicen que lo mejor es que pase de ellos y ya está. Y la otra mitad que le saque los colores, que es lo que yo suelo hacer, ¿no? Que es pantallazo de los comentarios y de vez en cuando voy publicando una ristra de 5 o 6 señoros que contestan con estupideces a lo que yo publico. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Pasamos de ellos para darles voz o les sacamos los colores? No lo sé. Lo lamento, pero esto sí que no lo sé. Cada una, es que además creo que cada una tiene que responder como le sale. Yo cuando, depende de lo útil que te sea para ti la red. Yo cuando, después de lanzar Cuéntalo, eso sí lo he contado aquí varias veces creo, después de lanzar el movimiento Cuéntalo, la violencia contra mí se multiplicó a lo bestia. Empezaron amenazándome de muerte y amenazando de muerte a mis hijos. Después pasaron a esperarme en la puerta de casa. Después pasaron a empujarme por la calle, tirarme del pelo, escupirme, me tiraron al suelo, me rompieron el menisco. Llegaron a la puerta de abajo de mi casa, después llegaron a la puerta de arriba de mi casa, marcaron mi casa con una navaja, con una cruz, estando la cría pequeña dentro, cosa que me aterró, con lo cual nos tuvimos que cambiar de piso y de barrio. Cuando me cambié de piso volvieron al siguiente piso, también se hizo pública la dirección. Entonces hay que hacer un balance. Estar en Twitter, en aquel momento se llamaba Twitter, ¿estar en Twitter me merece la pena o no me merece la pena? En ese momento decidí que no me merecía la pena y me largué de Twitter. ¿Por qué creo la nuestra? ¿Por qué estoy montando la nuestra? ¿Por qué estamos montando la nuestra? Porque no me merece la pena estar en ninguna. Es decir, a mí en este momento yo creo que los canales de comunicación tenemos que empezar a crearlos de otra manera. Tenemos las tecnologías y eso es muy importante. Las tecnologías usémoslas. Ya que las han inventado, vamos a apropiarnos de ellas. Pero creemos canales de comunicación para el bien y que nos hagan bien. Yo creo que ahora la segunda oleada de redes sociales que empieza ya, lamentablemente la están inventando los tíos en Telegram para compartir fotos de sus hijas desnudas y de sus mujeres desnudas. Eso que hacen, que de repente hay 70.000, 200.000, 800.000, depende de lo grande que sea el país, hombres compartiendo fotos de sus hijas, sus madres y sus esposas en pelotas o follando, eso es un canal temático. Me perdonarás, ya
es un canal temático. Creo que eso mismo debemos saber darle la vuelta y utilizarlo para el bien. Es decir, creo mucho en las redes, en mi caso, de mujeres contra la violencia, que no estén dentro, no estén en medio de todo el ruido que supone el resto. Y sobre todo, que estén libres de violentos. Y si hace falta retirarse del mundo de los hombres, te retiras. Es decir, yo hubo un momento que tomé una decisión radical, que es... pues voy a dejar el alcohol y los hombres, que son los dos tóxicos que me sientan fatal. Dejé el alcohol, dejé los hombres y me eché una mujer divina, y oye, desde entonces soy muy feliz. Muy feliz. Eso, mira, esto te ha gustado. Quiero decir, hay que saber apartarse. Y yo me di cuenta, por mi historia, mira, yo sufrí violencia sexual de niña y de pequeña dentro del ámbito familiar, del ámbito de amparo, llamémosle. Cuando sufres violencia sexual dentro del ámbito de amparo, y según mis datos, y del análisis de los testimonios que yo recojo, somos entre el 70 y el 80% de las mujeres las que hemos sufrido violencia sexual antes de los 16 años. Cuando sufres eso, generas no solo disociación, sino generas un apego a la violencia sexual. Es decir, si la violencia sexual la incluyes dentro del ámbito del amparo, cuando tienes otra relación que te tiene que amparar, si no hay violencia sexual consideras que no es amparo completo. Lo cual es perversísimo y hace falta mucha terapia para salir de ahí. Yo no lo he conseguido y llevo mucha terapia al lomo. Lo que sí vi es que como no lo había conseguido y cada tío que pasaba por mi vida me violaba, pues fuera los tíos. Quiero decir, decisiones tajantes. Cuando estuve en Twitter y después de montar el movimiento Cuenta, lo que fue un movimiento internacional, participaron mujeres de 60 países distintos. O sea, fue una barbaridad. De repente vi que me hacía más mal que bien. Pues fuera eso. Es decir, no, yo creo que no podemos estar en espacios donde todo el tiempo nos insulten. Es decir, yo era fea, gorda, vieja, puta, borracha, yonki, cerda. Eso todos los días, hasta el punto de que la directora de Twitter o la de comunicación de Twitter España se puso en contacto conmigo porque estaban alarmados del nivel de violencia que yo estaba recibiendo. Por minuto, no por día ni por hora. O sea, un nivel de violencia por minuto insoportable. De repente dices, bueno, ¿cómo está minándome la moral esto? Es decir, salgo a la calle, me veo bien, me veo estupenda como soy, porque soy estupenda. Gracias, cariño. Pues no, me veía gorda, vieja, fea, zorra. Porque es que si te lo repites, o sea, si lo primero que ves cuando te levantas por la mañana es vieja, cerda, gorda, borracha, puta, bueno, pues es que es una cosa que te acompaña durante todo el día, cada minuto del día. No. O sea, te mina la moral, te impide vivir con tranquilidad y te rompe la autoestima. Entonces, desde mi punto de vista, salí de ahí. Hubo en el movimiento feminista quienes me criticaron mucho esa salida, porque decían, y también lo entiendo, que no podemos dejar de ocupar algunos espacios. Pues mira, hay un bar en la calle donde vive mi hermana, que está lleno de fachas, que a las 12 del mediodía ya están ciegos y me llaman de todo cuando paso. Pues trato de no pasar por esa calle, paso por la de al lado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque mi hija, porque no me dan ganas de que me violenten y porque un día les partiré los dientes y tengo problema con mi violencia, ¿vale? Entonces voy por otro lado. ¿Estoy en Foro Coches? No estoy en Foro Coches. ¿Estoy en la taberna del tío Pepe donde se tiran pedos? No estoy en la taberna que se tiran pedos. ¿Por qué? Porque elijo los sitios donde estar. Entonces me preocupa mucho que hayamos asumido que tenemos que participar en lugares donde se ejerce violencia contra nosotras. Pero, cada una tiene que calibrar, porque bien es cierto que para mí supuso un perjuicio económico brutal salir de ahí, porque parte de mi trabajo como comunicadora iba ligado a esa red, lo cual también es perverso. Pero pensé, bueno, en una balanza que vale más. En mi caso, y también porque el tener una hija y un hijo te modifica. Es decir, yo llego a un momento que durante años
no me atreví a salir a la calle con ninguno de los dos, ni con ella ni con él, porque pensé que no me vean con ellos, no vaya a ser que los vean solos o que se fijen y la ataquen a ella o a él para hacerme más daño a mí, la clásica vicaria, pero por la calle. Entonces, claro, a mí llegó un momento que no me mereció la pena. Pero insisto que son decisiones que creo que cada una es soberana y autónoma de dónde quiere, qué espacios quiere ocupar. Ahora, de una manera crítica, es decir, que tanto, o sea, si os insultan, os maltratan, os violentan en las redes sociales o donde sea, en la calle o en el pescatero donde vais a comprar la merluza, hay muchos pescateros, hay muchas redes sociales y hay muchos bares en cada ciudad para decir, este es mi espacio y este quizás ya no, ¿sabes? Esa es mi opinión. A mí me vale como respuesta. Es curioso porque esta es una pregunta que nos hacen sobre todo a las mujeres y a algunos maricas. Es decir, es verdad, yo tengo amigos maricas, cuanta más pluma más, que tienen muchos problemas en las redes y que acaban yéndose. No es una pregunta que le hagan a los hombres en general. Ni siquiera a los comunicadores de izquierdas, que yo he trabajado con muchos comunicadores de izquierdas, muy de izquierdas, incluso tan de izquierdas que nos sacaron a todos de la tele, y nunca sufrieron el acoso que las comunicadoras de izquierdas sufrimos. Y cuando digo las comunicadoras de izquierdas, somos prácticamente todas las comunicadoras de izquierdas las que estamos sufriendo este acoso, cada una con mayor o menor saña. Luego hablamos de Vox, si quieres. Me gusta poco darle espacio a esa gente, me revuelven las tripas, ¿eh? Ya, pero mirad lo mal que tiene que hacerlo una, yo a veces pienso, fallarás, te equivocaste mucho en algo, para que tu cara acabe en la página de un partido de extrema derecha como Vox. Yo creo que lo has hecho muy bien y por eso está. No, hay que hacerlo mal. Es decir, desde el 24 de septiembre, mi jeta está en la página en la página web de Vox, un partido político, el tercero con mayor representación en el Congreso de los Diputados, que usa mi imagen llamando al odio contra mí para conseguir 1, afiliados y 2, pastuqui, pasta. Es decir, ¿os imagináis, por favor, que en la página de Podemos, Bildu, Esquerra, ponen la foto de una periodista de derechas, lo que hace la Fiscalía? Echa abajo la página a las 24, no llega a 24 horas. ¿Le ha pasado algo a Vox? 0. Ahora, ¿hemos oído algún partido político de los que comparten escaños con ellos, excepto a Podemos, que presentó una PNL? Excepto a Podemos, ¿hemos oído algún partido político quejarse? Al día siguiente, escribía a todos los partidos políticos del arco parlamentario, incluso a los miembros de Sumar por separado, porque como son juntos nunca se sabe. A todos, absolutamente. No me contestó más que Podemos. Es una barbaridad. Es una barbaridad porque es una institución del Estado, un partido político. Está usando la imagen de una ciudadana, en mi caso de una periodista, para lucrarse. ¿Dónde está la Agencia de Protección de Datos? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Por qué no contestan? El otro día hablaba con el propietario de Público, con Jaume Roures, y me decía, oye, hay que poner en el periódico un contador que cada día ponga, Vox la Fiscalía lleva 80 días sin contestar, 81 días sin contestar. Claro, porque cuando dices a la Fiscalía, por favor, ampárenme porque cada día que pasa mi jeta en la página de Vox, a mí me llegan mensajes de amenazas de muerte. Amenazas de muerte contra mí, contra mi hija, contra mi hijo, contra mi mujer, contra mi familia. Tu familia apestosa la vamos a matar, sabemos dónde vives, ya sabemos dónde viajas. Entonces llamo a la Secretaría de Estado de Seguridad y me mandan a una inspectora para ver qué tal. Y deciden que sí, que necesito protección. ¿Y en qué consiste la protección? En que me mandan un montón de números de teléfono de unos tíos que son policías. Si estás en Bilbao y te pasa algo, llama a este. Si estás en Pamplona y te pasa algo, llama a este. Pero bueno, si usted cree que yo necesito protección,
a mí me está poniendo en una situación de tensión y alerta que es brutal. ¿Por qué? Porque un partido político, es decir, una gente que vive de nuestro dinero, ha decidido utilizar el odio contra mí para ganar pasta. A mí me tiene estupefacta, porque es que no había pasado antes esto. Es decir, cuando usas un símbolo, un partido ha usado un símbolo, que son pocos, cuando ha usado un símbolo personal, aquello de mis manos, mi capital, etcétera, ponías a alguien afín. No ponías a alguien que despertara el odio y con el odio ganar dinero, votos, afiliados, etcétera. Es decir, ante esto deberían haber respondido los partidos políticos, al menos yo esperaba los partidos políticos de izquierdas. Te voy a leer 2 titulares de hoy y luego te voy a hacer una pregunta, ¿vale? El Heraldo de Aragón dice, empieza mal ya, ¿eh? La cuarta parte de los jóvenes preferiría el autoritarismo en algunas circunstancias. Y luego dicen, casi el 25% de los jóvenes considera aceptable ese régimen autoritario. Y mi pregunta es, ¿qué les dirías? Porque todo esto estamos hablando de en su gran mayoría hombres, ¿vale? Un porcentaje altísimo, casi un 90%. ¿Qué les dirías a las mujeres jóvenes que están ahora mismo empezando a saber lo que es el feminismo y ven este panorama tan hostil? ¿Qué les decimos para que no se nos desanimen? Tú me estás llevando por el mal camino, Maya. Yo siempre. Claro, hazte bollera, ¿qué les voy a decir? Yo qué sé, claro, ¿qué les voy a decir? Es que, claro, me lo estás poniendo en bandeja. Tenemos un problema. La encuesta de la SER da datos todavía más problemáticos, que es que el 70% de la población española, efectivamente, así porcentaje varones, así mujeres, el 70% de la población española no le parece mal el franquismo. Claro. Es que, claro, bueno, pues tenemos un problema, pero tenemos un problema, no tienen un problema los jóvenes, tenemos un problema los de mi generación y los de la generación anterior, porque ¿os acordáis de Amanece, que no es poco? Que nacían los cojicos en los bancales. Pues a nosotros los chavales y las chavalas no nos nacen en los bancales, compañeros. Los chavales nacen en una casa y se crían en una casa y se educan en una casa. Y yo pienso mucho en la gente, y sobre todo en los tíos de mi generación. Yo tengo 57 ahora y la chavalada, que es esta chavalada masculina de derechas, machista, misógina y de extrema derecha, que son una parte, que luego de los de 50 y 60 también hay bastantes. Pero esos son chavales, mirad, las chavalas que ahora tienen de 15 a 35, por llamar chavalas a las mujeres jóvenes, han crecido en casas donde sus madres, hola, ¿qué tal?, hemos pintado pancartas, hemos ido a asambleas, hemos leído desde Judith Butler hasta Virginie Despentes, hemos leído todo lo que nos ha caído en mano, hemos ido a conferencias, hemos estudiado, hemos leído todo lo que hemos podido sobre feminismo, pero además tienen a Rigoberta Mandini, a Beyoncé, a la de la guitarra, a directoras de cine, a actrices, todas las cantantas, raperas, escritoras. Tienen un panorama de mujeres feministas que es muy fácil. Miran para arriba y lo que ven es oro. ¿Qué ven ellos? Pichones, ¿qué ven ellos? ¿Qué ven nuestros chavales? A un padre... No vayamos al futbolista antes. A un padre que me gustará saber cuántas asambleas ha convocado contra la violencia machista. A un padre que me gustará saber cuántas manifestaciones ha convocado contra la violencia machista. No que se haya sumado a la nuestra. ¿Cuántas ha convocado? ¿Cuántas horas ha pasado leyendo sobre feminismo? ¿Cuántas clases ha ido a dar? ¿Cuántas charlas ha escuchado? ¿Cuántas conferencias? ¿Cuántos libros ha leído? Y paralelamente al padre, ¿qué tienen? A ese rapero, me las como a dos, tengo 5 debajo del culo, me chupan la polla. Claro. A Leonardo DiCaprio, que cuando cumple 24 la chavala le parece ya vieja. A Johnny Depp, a los directores, ¿qué tienen? O sea, ¿qué cosmo? ¿Qué tienen? ¿A dónde miran? O sea, es brutal. Y nos permitimos el lujo de decir, pues vaya estos chavales, nos han salido fachas, nos han salido machistas. Pues, a ver, José Luis, ¿cómo quieres que te salgan? Claro, tenemos un problema y tenemos un problema referencial. Sí, dime.
Claro, pero ellos miran a un hombre porque ellos son un hombre. Claro, ellos pueden... A ver, mira, como mis hijos no tienen padre, pues solo han tenido una, que soy yo. Pero claro, es natural y me parece estupendo que un chico mire a un hombre para ver cómo se es hombre. Pues chica, yo lo que veo no me gusta. Y si a eso le sumas el porno constante y habitual desde los 8 años, hay un problema de sexualidad, hay un problema referencial, hay un problema de cultura, hay un problema de relaciones y tienen un problema para follar, que es muy gordo, y esto es muy gordo para la chavalada. Es decir, a las chicas no les gusta ningún chico que sea menos culto ni menos feminista que ellas. No les gusta ningún chico que no haga las cosas como ellas creen que se tienen que hacer, no ayudar, sino hacer. No ayudar a cocinar, cocinar. No ayudar a fregar, fregar. No ayudar a hacer. Bien, y cada vez pues les convencen menos. Y mucho menos aquellos que van diciendo todas mienten, todas putas, todas mienten. Oye, yo ahora que conduzco, porque doy conferencias por el norte y como estoy en Zaragoza, alquilo un coche y me voy en coche. La cantidad de coches y camiones que veo por la carretera con una pegatina así que pone todas mienten, estoy espantada, pero es que parece ser que hay ciertos youtubers que te las regalan y pone en grande detrás, en la parte de atrás del coche, donde antes había una chica así, ahora pone todas mienten o todas putas. ¿Tú te imaginas esta construcción? Bueno, es una construcción que no puede salir bien porque se está abriendo una brecha brutal entre los chavales y las chavalas. Y yo recuerdo la primera vez que me hablaron de los incels. ¿Sabéis lo que son los incels? Los incels se llaman involuntary celibate, es decir, célibes involuntarios. Y yo pensé, ¿célibes involuntarios? Pues yo que sé, que follen, no sé. Quiero decir, uno es célibe porque elige ser célibe, involuntario. Claro, con el tiempo he ido entendiendo, porque claro, hace 10 años lo de célibes involuntarios, que se empezó a hablar de ello, decías, o sea, no lo entiendo. Claro que lo entiendo. De repente hay hombres, hay chicos sobre todo, pero también hombres mayores, se organizan en internet que querrían follar, pero ninguna chica quiere. Ninguna chica quiere. Y entonces, como ninguna chica quiere, entre ellos comparten instrucciones sobre cómo violar, cómo ponerles algo en la bebida para que se queden dormidas, cómo compartirlas, cómo violar en manada, porque creen que se lo merecen, porque como no quieren tener sexo con ellos, que son gente, pues digo yo, que no leerá muy bien, que cultos no son, que feministas tampoco y que llevarán aquí tatuado todas putas, ¿sabes? Entonces, de repente se encuentran que tienen que crear un movimiento internacional que se llama Incel, y que tiene millones de chavales en el mundo entero apuntados en estas webs donde enseñan este tipo de cosas. Es extraordinario. Al final todas bolleras, ¿eh? Y ya está. Y ya está. A mí no me parece... Resumen de la charla. Al final todas bolleras. Es una pregunta que es que me la hago yo muchas veces. Igual que decidiste salir de estas redes porque no te compensaba, no era tu espacio, no tenías ninguna gana de estar allí, ¿qué te sigue empujando a hacer este tipo de periodismo, de comunicación y a levantar la voz, incluso cuando todo esto te conlleva ese miedo por tus hijos, que a mí es lo que más me haría cuestionármelo todo? Porque no me compráis mis libros, que si me comprarais mis libros yo ya no volvía a esto, hombre. ¿Te crees tú que pudiendo escribir? Claro. En cuanto todos compréis mis libros, dejo la mandanga. No es verdad. ¿Sabes que hay algo, sobre todo en el movimiento testimonial? Yo lancé Cuéntalo no desde la mirada feminista, no desde el feminismo, sino desde la comunicación, como comunicadora. O sea, entendí, cuando vi aquello de La Manada, entendí que el periodismo tradicional no tenía herramientas para cubrir todo lo que iba a suceder, ¿vale? Y además comprendí que las redes nos daban la posibilidad de generar un tipo de comunicación horizontal. Cuando se te ocurre algo que ayude a solucionar, no puedes no hacerlo. Para mí esto es una máxima ética. Es decir, si se te ocurre algo
que ayuda a hacer que las cosas funcionen mejor, no puedes no hacerlo, no debes no hacerlo. Otra cosa es que te tomes tu tiempo, que te rodees de buena gente, y por eso lo hago. Oye, igual tenéis pregunticas, ¿eh? Que estoy yo... Estamos ahí. Vosotras acabar y luego hablarán ellos y ellas. Un poco has respondido, pero ¿qué te gustaría que toda esta gente que ha venido, cuando se fuera de aquí le preguntaran ahí en la puerta, oye, no lo de todas bolleras, algo un poco más sesudo, ¿qué te gustaría que se llevaran? No sé quién ha sido, pero me parece maravilloso. Si compramos todos un par o tres, esta señora deja de hacer estas cosas, Bueno, que hay salidas, miles de salidas. Es decir, que tenemos por delante un mundo nuevo y el mundo que nos pintan no es verdad. No es verdad, no creáis en el apocalipsis. El apocalipsis es una construcción paralizadora. Y nos llevan vendiendo el apocalipsis desde que apareció la televisión. ¿Os acordáis que se iba...? Bueno, y si ganaran, les plantaríamos cara. Pichón. Quiero decir, es tan paralizador que yo me he encontrado en cenas con amigas y amigos de izquierdas y de izquierdas de militancia diciendo, oye, venga, que ganen rápido y así. Y dices, perdóname. Es decir, lo que quiero que tengamos en cuenta es que hay vías, hay maneras y por supuesto que se puede plantar cara. Y cuando ganen, plantaremos cara. Hasta ahí podíamos llegar, hemos visto cosas. No, bueno, si ganan, cuando ganen, acabarán ganando en algún momento, porque aquí ganan unos, ganan otros, no pasa nada. La cuestión es saber que con nosotras no van a acabar. Es decir, que tenemos herramientas, que tenemos que usarlas y que en este momento se nos viene la generación más bestia de mujeres más preparadas de la historia de la humanidad. Es bestial. Están ahí y serán juezas, serán médicas, serán abogadas, serán fiscalas, serán periodistas, serán tecnólogas, serán compañeras, y nosotras lo miramos todo con otros ojicos, Por alguna razón, las chavalas siguen diciendo que votan izquierda. No, no hay muchas. Hay menos. Ponen la cara todos los días en televisión para convencerte de que llega el apocalipsis. No hay muchas mujeres de Vox, no es verdad. No es verdad, hay menos. Yo he estado en mítines de Vox, no hay muchas. Son todo toreros. ¿En serio? No hay muchas, no. Bueno, me dice Carmen que tiene muchas preguntas, pero bueno, ahora os toca a vosotras preguntarle lo que queráis. Yo pensaba que sí. Dale. Bueno, que os he dicho, o sea, he comentado que a partir de ahora vosotras tenéis la palabra y simplemente levantar la mano. Tener en cuenta que a las 7 tenemos que cerrar el acto, porque como ya he dicho al principio, el motivo de adelantarlo era para las personas que querían ir a la manifestación y es a las 7:30. Por lo tanto, a las 7 acabamos el acto y de todas maneras Cristina tiene que firmar libros, los libros que vais a comprar vosotras. Entonces, lo dicho, levantar la manica. Alicia, tú la primera. Buenas tardes. Bueno, relativas, pero bueno, con el golpe judicial que nos han dado en la frente. Yo quería agradecerte, pero hay una duda que tengo. Personalmente, me ha salido en las redes en la adhesión a una serie de planteamientos que pones en las cuales las mujeres, y yo lo tengo, no sé, no me entero. A ver si me podríais decir cómo funciona esto. Tú entras en Google. Sí. Necesitamos por ahora, vamos muy bien, porque necesitamos 97.000 euros, creo que es, llevamos 75.000 aproximadamente, o sea, vamos bien. Tú entras en Google directamente y pones la nuestra, y ahí te sale la nuestra, pinchas y te dice, ¿quieres aportar? Y tú le dices 1 euro o 5, incluso. Vale. O 5.000.
Sí, El otro día de repente entraron 5.000, casi me da un ataque de corazón. Y digo, ¿quién nos ha metido 5.000? Ponía anónimo. Bueno, y ya me agoteo y digo, por favor, hijicos, ¿no puede poner anónima? Por el amor de Dios. Gracias. Por ejemplo. Claro. A ver. Es solo eso. Entonces, a todas las que habéis puesto algo, esto es importante, todas las que habéis puesto algo, sois conmigo fundadoras, conmigo y con mi grupo de mujeres de Acción Comadres, que a muchas las conocéis, están Vicky Rosell, Carla Vall, bueno, muchas mujeres, hablo de mujeres que han pasado por aquí, pero hay muchas. Tenéis que, estaréis conmigo como fundadoras, pero no solo como fundadoras, sino seremos una comunidad de propietarias. Entonces, para lo que sea. Y una decisión que hemos tomado que creo que es muy importante. Estos movimientos de crowdfunding funcionan con premios, no sé cómo se llaman, recompensas, gracias. Funcionan con recompensas. Si pones 5 te mandan un pin, si pones 20 te mandan una bolsa de tela, si pones 40 te llaman por teléfono y te cantan una canción. Nosotras hemos decidido no dar ninguna recompensa a nadie, porque quien pone 5 y le cuesta es lo mismo o mejor que quien pone 5.000 y le sobra, porque quien pone 5.000 no es porque le cueste. Pero desde aquí va mi agradecimiento. Bien, entonces es como una gran comunidad de propietarias y cuando acabemos todo el crowdfunding, el equipo legal está haciendo sus escritos para compartirlos con todas vosotras y sepáis. Y todos vuestros nombres estarán en el principio de la página para que cuando se hable de esta página, que se hablará en el futuro, de la misma manera que se habla del Cuéntalo hoy y que se habla y que los testimonios ahora los vamos a llevar a la ONU para hacer cesión testimonial, porque no existe otro archivo parecido, estarán todos los nombres ahí. Y os digo a vosotros, chicos, que sepáis una cosa, que cuando preguntáis, ¿cómo podemos ayudar nosotros? Así. Que sí, es verdad, está aquí Piluca, que también es comadre. Aportan bastante, hay bastantes hombres que han puesto pasta. Yo que se lo agradezco. Nadie ha dicho eso. Un momento. Nada, que dice que no somos todos malos. Que no somos todos malos. Que muchos estamos con vosotras. Y entonces cuando generalizáis así un poco, pues nos sentimos un poco... Bueno, pues, ese es vuestro sí, problema. Cada uno nos sentimos como nos sentimos. Cada opinión es un mundo. ¿Sabes por qué tenemos que generalizar? Porque nosotras somos todas. Entonces, todas hemos recibido algún tipo de violencia machista. Absolutamente todas, absolutamente sin ningún tipo de dudas. Y ninguno de los hombres conoce a ningún amigo, conocido, hijo, padre o hermano que haya bueno, ya ir de putas es lo de menos. Es decir, que haya violentado a una mujer de cualquier manera. Entonces, son tantos años que no nos salen las cuentas. Y claro, cuando me dicen, Cristina, not all men. Si no has pintado pancartas, voy a insistir, si no has convocado asambleas, si no has convocado manifestaciones, si no has leído lo que una debería leer y uno debería leer para enterarse de cómo luchar contra la violencia machista. Yo tengo muchos amigos militantes de izquierdas, porque vengo de la militancia larga, que me da mucha risa, porque me dicen siempre, es que no sé qué puedo hacer con vosotras, qué puedo hacer. Y digo, a ver, ¿sabes qué hacer perfectamente con Gaza? Que mira que es problema difícil. ¿Sabes perfectamente qué hacer con el pueblo saharaui? Que mira que es problema difícil. ¿Sabes perfectamente qué hacer con los ayuntamientos democráticos? Que en este país ni te cuento. Con la memoria histórica, con las fosas,
y resulta que con algo que tienes en casa, o sea, mira tu edificio de arriba abajo, mira tu familia, los hombres de tu familia, justo con eso no sabemos qué hacer, pues es un problema. Yo quería decirte, al hilo de que acabas de decir, lo de que no hay tantas mujeres de Vox, pues te diré que la semana pasada tuvimos un pleno extraordinario. Y madre mía, no te puedes imaginar la de mujeres de Vox que había. Estábamos 4 de las que no somos de Vox, y porque somos 4 echadas para adelante. Pero no te lo puedes ni imaginar. Fue... Bueno, yo que no me arrendo de nada, me quedé alucinada. Por supuesto, la que estaba a mi lado, porque encima llegaron muy pronto y ocuparon todo dejándonos espacios entre medio de ellas, ¿sabes? Que nos dio lo mismo porque nos pusimos. Y la que estaba a mi lado, desde luego, le dieron un cartel y no se atrevió ni a abrirlo. Pero ni a abrirlo, ¿eh? Es que impones cariño. La dieron. Es que tú no te lo puedes ni imaginar. Claro que hay mujeres. Yo no pensaba que había tantas. Claro que hay mujeres de Vox. Hay mujeres de todo tipo. Buah. Es como, no hay mujeres malas, claro que las hay. Hay mujeres de todo tipo. A ver, Afortunadamente, Pichona, afortunadamente. Somos muchas y muy distintas. Pero nos venden que hay tantas mujeres de Vox como hombres. Mentira. Mentira, lo siento, mentira, ahí están las encuestas. Lo que sí que es verdad es que ellas son unas cobardes igual que ellos, y solo son cuando van todos reunidos. A nosotras nos intentaron separar y no reblamos. Esa sí que es la diferencia. Pero, ojo. ¿Se oye? No. Vamos, nada, simplemente que vamos a dar la palabra a las personas que están en la otra sala, ya sabéis, como siempre, ¿vale? Algo les ha quedado más, claro. ¿Algo más por aquí? Hola, gracias por todo lo que haces. La plataforma, ¿creéis que estará en 3 meses, 6 meses, 1 año? No se sabe. Y muchas gracias. El piloto debería estar hacia primavera. Y ese piloto hay que prepararlo, hay que probarlo. Imagino que lo probaremos, se supone que lo probaremos con las mujeres que ya hayan puesto algo, es decir, con las fundadoras, para que empecemos a rodarlo, porque en este tipo de plataformas lo más peliagudo es los sistemas de ciberseguridad y la construcción legal. Es decir, que no te puedan llevar a juicio y que no te la echen abajo y que no se filtren los datos de las mujeres que hay dentro. De todas maneras, está pensada para que cuando alguna mujer quiera comentar algo especialmente espinoso, tiene un botón y se sale a una sala oculta encriptada que está fuera de la plataforma y ahí pueden hablar. Hay que crear espacios, compañeras. Hay que crear espacios porque si no se nos van a comer por los pies. Yo tengo en marzo, espero veros allí, tengo en marzo el juicio aquí por una denuncia en marzo, no me acuerdo qué día. ¿Tú te acuerdas qué día es? No. Bueno, ya os avisaré a todas. Por una denuncia que me puso un rapero llamado Ajax, que me pide 750.000 euros por su derecho al honor. Debe tener un honor muy grande este tío. Pero la cuestión es que ese juicio se va a celebrar. Ese juicio con 80 mujeres que en los medios de comunicación, creo que son 80 ya, han hablado sobre las violencias que este tipo ejercía contra ellas, con declaraciones de sus parejas o exparejas, etcétera. Pero la que llevan a juicio es a mí.
Entonces, también tendríamos que plantearnos por qué nos hacen falta nuestros espacios propios, porque ya va siendo hora de que podamos hablar con seguridad. Y tener en cuenta una cosa, que cuando un tío o una tía también os diga denuncia en los juzgados, cuando tú digas me ha pasado esto y os diga denuncia en los juzgados, en realidad lo que te está diciendo es que te calles. Es decir, cuando a una mujer le decimos vete al juzgado y denuncia, le estamos diciendo que se calle, porque es tan brutal el proceso por una denuncia por violencia sexual, por violencia machista de algún tipo en los juzgados, que en realidad no es verdad que quieran que vayamos a los juzgados, porque si quisieran que fuéramos todas a los juzgados colapsarían hasta 2040. ¿Os imagináis todas las que hayamos sufrido algún tipo de violencia sexual, violencia machista en los últimos 3 años? Que fuéramos al juzgado a denunciar, ¿os imagináis el colapso? Vamos. ¿Alguna otra pregunta? Pero sí me dijeron que lo de la cebo era de mucha conversación. ¿Qué papel juega lo colectivo en tu manera de resistir? Todo. Cuando... A ver, yo como todas estaba construida y estoy construida desde el yo y el individualismo más radical. Hasta el punto de que cada cosa que hago, el primer paso es cederla. Es decir, cuando tengo por fin el archivo de testimonios, oye, la gente trafica con esas cosas. Lo primero que hice fue hacer una cesión a mis compañeras de la Asociación de Acción Comadres y hacer una cesión al Estado español. Es decir, yo firmé un contrato con el Instituto de las Mujeres hace 3-4 meses, de manera que en cuanto el archivo esté anonimizado, que será la semana que viene, después de un año de trabajo brutal de 3 personas, ese archivo estará anonimizado gracias al trabajo de 2 personas que me han ayudado a lo bestia, leyendo uno a uno los testimonios de las mujeres, uno a uno, descartando aquellos donde sale el nombre del agresor con un cuidado y un mimo, descartando aquellos donde no sale el nombre pero se le podría reconocer, quitando los nombres de las mujeres. Bien, ese paquete estará listo la semana que viene. Y ahí yo hago la cesión al Estado, primero porque no puede ser mío, porque tiene que ser público, y segundo, porque los datos que arroja los miles y miles de mujeres que han prestado su testimonio no se parecen en nada a los datos que maneja la administración pública. Es decir, si solo se denuncia 1 de cada 10, que es mentira, 1 de cada 10 violencias machistas o violencias sexuales, creo que es, si solo se denuncia 1 de cada 10, ¿cómo te atreves a analizar las violencias sexuales desde los datos del Consejo General del Poder Judicial? ¿Qué estamos analizando? Es decir, ¿dónde hemos relatado las mujeres aquello que sufrimos? Para que os hagáis una idea, cuando lancé Cuéntalo, como Cuéntalo no era anónimo, no estaba anonimizado, estaban las mujeres con su nombre y apellidos, la violencia sexual en la infancia rondaba el 20 y tantos %, que eran las mismas cifras que maneja la administración pública en España y en Europa también. A mí me parecían pocas, pero bueno, ahí estaba, es lo que salió. Analizó el archivo el Supercomputing Center de Barcelona, es decir, el ordenador más potente que tenemos en Europa, el segundo más potente de Europa, porque un ordenador normal no podía hacerlo. Vale, cuando pedí a las mujeres que me lo enviaran a mí y les garanticé que no aparecería su nombre, eso pasó del 20 y pocos % al 75-80%, la violencia sexual en la infancia. Así, ¡fla! Pero no porque, como empezaron a analizar algunos, no, claro, lo que pasa es que las mujeres, cuando la violencia sexual en la infancia, como pasa en el ámbito de la familia, no quieren hacerle daño a su padre o a su primo o a su hermano mayor. No, hijas, no es por eso.
Las mujeres estamos acostumbradas a cuidar, domadas en el cuidar. Y si yo digo, a mí me violaba mi abuelo, convierto a mi abuelo, que no me violaba, convierto a mi abuela en la esposa de un violador, a mi madre en la hija de un violador y a mi hermana en la nieta de un violador. Y es algo que no haría jamás. Situarlas en lo público como algo que no han decidido decir ellas. Entonces, al anonimizar los testimonios de las mujeres, me salen unos datos que les digo, de repente me reuní con el Ministerio, con la gente del Ministerio de Igualdad y les dije, compañeras, ni me cuadran los datos de violencia sexual en la infancia, ni me cuadran los datos de violencia sexual en el ámbito rural, que parece que son 0 y a mí me salen tropocientos. Claro, ¿quién del ámbito rural? ¿Qué mujer del ámbito rural de un pueblo de 200 o de 1.500 habitantes va a decir a mí me violaba Manolo, el de la Loren? Claro, ojito. Y como eso, un montón de cosas. Entonces este archivo es importante, y hablando de lo colectivo, es importante porque no lo he creado yo, se ha creado de forma colectiva. Y la cesión a lo público, la cesión al Estado, eso sí, en el contrato se firma, 1, que no se puede utilizar con fines lucrativos, y 2, que yo me quedo una copia de ese archivo. Y si se destruye, la vuelvo a mandar a otro lado. Porque viene otro gobierno, destruye el archivo y nos vemos en pelotas. Claro, ellas ya sabían que los datos no eran, pero cualquiera con 2 dedos de frente sabe. Es decir, a nosotras cada año nos dan el análisis de los datos del Consejo General del Poder Judicial. Esos datos tienen que ver con las denuncias puestas. Quiero decir, tienen que ver con trámites, con mujeres que van a algún sitio a decirlo. No, es que somos nada. Según el estudio, la macroencuesta hecha por Igualdad, cuando Irene Montero y su equipo y Vicky Rosell estuvieron en Igualdad, es 8 de cada 100. 8 de cada 100 mujeres acuden o a la policía o a los juzgados a denunciar, o a la Guardia Civil. 8 de cada 100. Es nada, es irrelevante. Es decir, ¿qué estamos analizando? Claro que lo saben bien. Lo saben hasta tal punto que según qué ministerios, y ahí lo voy a dejar, no quieren analizar la violencia sexual en la infancia. Porque las cifras que les saldrían, tendríamos un problemita como sociedad. Claro. El ordenador este del BSC, que es un supercomputador que se llama Mare Nostrum. Aquí en Aragón tenemos otro, y aquí no sabéis cómo se llama. Ahí metí yo baza para cambiarle el nombre. Se llamaba Caesar Augusto. ¿Cómo? Se llamaba antes, el que había anterior, Caesar Augusto. ¿Y ahora cómo se llama? Agustina. Así que el ordenador más potente de Aragón tiene nombre de mujer. ¡Me encanta! Además Agustina, me encanta. Agustina. Se tenía que llamar Agustina. O sea, es el ordenador con más ovarios de todo el país, de toda Aragón. Así que tenía que llamarse Agustina, no podía llamarse de otra manera. Allá. Pasamos. Espera, que no, que... Vale. Yo lo oigo, no sé vosotras, ¿lo oís? Esto es más artista. Vale, sí. Wow. Cristina, me llamó mucho la atención, he cerrado mi agenda esta tarde para estar aquí. Yo soy de puta madre, de la buena puta madre. Muchas gracias. Así que, pero quiero reincidir en algo que me parece interesante. Me gusta mucho el título Frente al fascismo más feminismo. Y siempre estoy pensando en cómo el fascismo va a convencer a mujeres que hacen lo que quieren porque es lo que tienen que hacer, para que dejen de hacerlo y ellos vencer. ¿Cómo lo harán? Yo ya he visto cosas muy personales. El negro violará a tu hija. Y claro, contra los negros, cuando el problema es violar, da igual que seas negro o no. ¿Cómo el fascismo nos va a convencer a nosotras para que nos pongamos de rodillas y porfa, ayúdame? A unas mujeres... Hagámoslo al revés. ¿Cómo nosotras, y de eso va esta charla y no hemos entrado en ese detalle, cómo nosotras podemos plantar cara al fascismo tomando como ejemplo el movimiento feminista? Es a través del relato. Es decir, tú imagínate
Tú imagínate que en este momento existiera un archivo testimonial de todos los hombres y mujeres que fueron torturados durante el franquismo y la transición y la democracia. En cárceles, en comisarías, en cuarteles, en la calle, en un río. Imagínate que igual que nuestros relatos sobre violencia sexual, tuviéramos un archivo testimonial de todos y cada uno, pero no un yo también ni una cifra, sino a mí me pusieron una bolsa al cuello, a mí me metieron la cabeza en el agua, a mí me quemaron los pezones, a mí me abrieron la barriga. Si tuviéramos ese archivo testimonial, aquí nadie podría decir que el franquismo es bueno ni que la transición fue modélica. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, construyamos relatos colectivos, memorias colectivas, porque ahora podemos hacerlo, que refuten la idea de que el fascismo es bueno, que refuten la idea de que la transición fue modélica, que refuten la idea de que el franquismo tuvo algo de bueno. De repente nos hemos dado cuenta de que existía el patronato de protección de las mujeres. El patronato de protección de las mujeres llevábamos años, algunas periodistas llamando la atención en los medios. A los medios de comunicación no les dio la gana de sacarlo. ¡Oh, qué casualidad! ¡Oh, qué casualidad! ¿Qué pasa? Que de repente, de nuevo, aparecen ciertos foros y las mujeres que sufrieron en el patronato empiezan a poder sacar cabeza y comunicar su relato y las vidas que llevaron y las miserias que sufrieron. Y de repente uno dice, oye, pero si estaba en el poder Felipe González. Claro. Hola, ¿qué tal, Felipe? Bien. Construyamos relato, porque hay grandes lagunas de la transición a hace nada. Los medios de comunicación y la sociedad se manejó en la abstracción. La abstracción es, la transición es buena, la transición es modélica, los padres de la Constitución, es decir, conceptos que te los venden, echan a rodar y tú tienes que comértelos y los compras porque no están llenos de testimonios. Bien. ¿Qué pasaba en las comisarías? ¿Qué pasaba en las universidades? ¿Qué pasaba dentro de los partidos de izquierda y de los movimientos? ¿Qué fueron aquellos partidos? ¿Qué fue el movimiento estudiantil? ¿Quién nos lo puede contar? Porque pasarán los años y esos testimonios no están dichos. Si utilizamos las herramientas del Me Too, las herramientas del Cuéntalo, las herramientas con las que las feministas hemos querido crear una memoria colectiva de aquellos que se nos impidió decir, si lo usamos para relatar testimonialmente qué fue el franquismo, cuando un imbécil o una imbécil digan el franquismo no era tan malo, les sacamos así la retahíla de los testimonios de las mujeres de rodillas, de las rapadas, de mi abuela, de tu abuela, de todos, una detrás de otra, y ahora que nos digan, es cuando yo lancé Cuéntalo, una de las ideas más importantes es que fuera irrefutable. Tiene que ser irrefutable. En este momento nadie, ni siquiera los de Vox ni Ayuso, son capaces de decir que a las mujeres no nos violan o que no existe la violencia machista. Y quien se atreve a decirlo no solo hace el ridículo, sino que es evidente que no lo cree. No lo cree nadie. ¿Por qué? Porque lo hemos contado por millones y lo tienes en todas partes. Entonces tienen que inventar que te violan los negros. Es decir, como ya te han violado y ya saben que te violan seguro, pues van a ser los negros. Pero no van a negar que te violan. Si te fijas, el paso a que te violan, este ya se lo han comido. Es decir, ya han admitido que nos violan. Ahora ya vamos a quién nos viola. Bueno, pues con relato expliquemos quién nos viola, que no son los negros. ¿Sabes? Que no hay negro para tanta violación. Escúchame, claro. Yo cuando escucho por ahí por la calle y por todos los sitios que la gente joven está encantada con Franco, y pues yo tengo una ligera idea de por qué ocurre eso. Yo estudié historia cuando era joven y nunca me hablaron ni en el instituto ni en la universidad del periodo de la guerra civil y el franquismo. Y luego, en los institutos, yo ya no he dado historia, he dado otras materias, sí han seguido sin explicar la guerra civil y el franquismo.
y por supuesto, la maravillosa democracia que vino después, muerto el dictador. Entonces la ignorancia nos lleva a este tipo de cosas. Como nos han ocultado, ha habido silencio al respecto. El silencio, compañera. Hemos tenido individualmente que rescatar la historia familiar de nuestros represaliados, pues uno por uno, en fin, haciendo lo que hemos podido, pero es que no me sorprende nada con la experiencia propia mía en mis carnes. Claro, pero ningún silencio es inocente. Todos silencios son construcciones represivas. Es decir, cualquier silencio es una construcción represiva. Y precisamente el silencio de España no solo es una construcción represiva, es una construcción de culpa, es una construcción de crimen. Es decir, cualquier país que no juzga y castiga a los criminales repetirá su crimen una y otra vez. Y en España los criminales siguen teniendo las grandes empresas. Si todavía estamos guerreando para que lleven a juicio a Martín Villa, me cago en la leche. Que os tengo que recordar que Martín Villa, ese prócer de la patria, Martín Villa fue nombrado presidente de Sogecable cuando el grupo Prisa decidió que no era lo suficientemente de izquierdas. Pero después de eso, UGT y Comisiones Obreras, de hecho, los 4 principales cabezas, Nicolás Redondo, Antonio Gutiérrez, Fidalgo y el otro, firmaron una carta manuscrita. Yo tengo las 4 cartas. Firmaron 4 cartas manuscritas, no se adhirieron a un manifiesto, con su puño y letra y sus argumentos, y las mandaron a la jueza Servini de la querella argentina, diciendo que por favor no juzgara a Martín Villa porque sin él no se habría podido hacer la democracia en este país. Eso se llama construcción del relato. Cuando salieron esas cartas, cuando llegaron a Argentina, que a mí me llamaron desde Argentina, colega, no sabes lo que ha pasado, igual que me llamaron a mí y me llegaron las cartas, llamaron a todos los periódicos, ¿eh? ¿Quién los sacó? Nadie. Yo lo saqué. Sí. Hola, Cristina, y a todas las demás. Gracias por estar aquí. A propósito de lo que has comentado del fascismo, los relatos, tenemos experiencia, entre nosotras hay gente que tiene experiencia de que hemos sufrido represión. Mi familia ha sufrido represión en distintas mujeres, distintas personas, hombres y mujeres. Yo misma también. A la hora de que las mujeres cuenten su relato, pues la mayoría no lo cuenta. Es la realidad. Entonces, ¿por qué no tienes la idea, ya que tienes tanta gente que te sigue, de decir relatos de represión? Y te llegarán muchísimos. El mío el primero, te llegará. Otro jaleo más. Es otra guerra, ¿vale? Otro jaleo más. Yo, mira, a la nuestra. Te digo una cosa. Primero, que todo relato de represión también esconde habitualmente una violencia machista, en tu caso y en el caso de las mujeres. Pero en cualquier caso, la herramienta que estamos construyendo, la herramienta que estamos montando, la de la nuestra, será una herramienta de código abierto para acceder a los movimientos sociales. No nos la vamos a quedar nosotras, compañeras. Valdrá para el movimiento de las personas migrantes mucho, para que se pongan en contacto y puedan relatar y organizarse. Valdrá para el movimiento de la vivienda mucho, ya estamos en conversaciones con ellas y con ellos. Y para mí sería un honor que valiera para el movimiento de la memoria y sobre todo para el movimiento de la memoria en los testimonios relativos a la violencia, la tortura y el ejercicio de la violencia desde el Estado. La herramienta la tendréis hecha en cuanto esté acabada. Vuestra consiste en abrirla y que cada persona, y que se genere un movimiento suficiente para que cada persona participe con su relato. Y una vez hecha la herramienta, es tan fácil como entrar y contar lo que te hicieron a ti, porque son herramientas testimoniales. Estará hecha. Hola, buenas tardes. Me apetece hablar. Dale.
Venga ahí, Tomás. Me apetece hablar porque yo he venido aquí, hacía muchos años que no venía, y además he venido un poco a celebrar el día. ¿A dónde puedo ir esta tarde? No podía ir a muchos sitios y he decidido venir aquí. ¿Por qué? Porque solo, voy a ser corto, solo porque he leído muchas cosas de Cristina y me convencen mucho. Desde María Magdalena al ese de... esto termina... El final de todo esto. Es impresionante. Y pienso... ¿Te has fijado en lo de las muñecas sexuales? Hombre. Es terrible. Que aquellas entrevistas que me decían la distopía tuya es demasiado enloquecida, porque tengo la última novela que escribí, va en torno a unas mujeres maduras que, por cierto, viven en una comunidad no mixta y no son monjas, Rosalía, que no hace falta. Entonces rescatan a muñecas sexuales con forma de niña, desde 1 año hasta 12, 13 años. Y cuando la leyó la gente, de esto hace 3 años, nada, y yo lo tuve clarísimo lo que iba a pasar. Y cuando la leyeron los periodistas me hacían me decían, hombre, es que con lo de las muñecas sexuales con forma de niña te pasas. Bueno. Porque además la vendían a través de una plataforma de internet. Es que eso es ya un poco rizar el rizo, Cristina, exageras. Mira dónde las tenemos, en Shein. Sigo pequeñas cosas, ¿no? Pequeñas cosas porque la cabeza me va a 100 en estos momentos, ¿no? Me voy a ir a casa y ya está. Lo que he escuchado tiene tantos matices, tantos, se podía hablar de tantas cosas, que es tremendo. Pero a mí lo que no quiero dejar es el relato, que hay que hablar, que hay que decirlo, y decirlo lo más cercano a la realidad. Todo el mundo habla en nombre de la realidad y no es verdad. Nadie quiere acercarse al hecho en sí. Y pensar que cualquier relato o narración, por muy pequeño o banal que sea, tiene influencia, sobre todo cuando hay gente y alguien lo dice y lo comenta. Por ejemplo, el discurso de Paula Ortiz en la alcaldía. Bueno. Vamos a decir una cosa, y es que muy objetivo no vas a ser. No vamos a mentir, a mí me encantó, no. pero igual, Tomás, muy objetivo no vas a ser con respecto a ese discurso, ¿no? Al margen de todo eso, lo que se ha dicho desde, os puedo decir, ¿no? Desde vete con las putas de la Moncloa, esas cosas, ¿no? Que le han dicho a Paula, ¿no? Pero el relato en sí es tan pensado, dice tantas cosas de la ciudad, de la mujer. Aquí todos somos una, y dice ciudad. Es cada palabra dice tantísimas cosas que hay que ver lo que lo han cogido en un sentido positivo, la dimensión que ha tenido. Una manera de hablar y de hablar y de hablar. Es decir, el relato que nos quieren poner es de tal perversidad que donde se pueda hay que hablar. Y si se habla de una manera dura, es que la realidad es muy dura. ¿De acuerdo? Y por eso los libros de Cristina son muy buenos, porque se acercan a la realidad. Y los conoce muy poca gente, claro. Bueno, perdón. Señor Ortiz, muchas gracias. Te digo una cosa. Vi un poco celosa el otro día a Irene Montero porque aplaudieron más a Paula con su discurso en el balcón del ayuntamiento que a doña Irene. Vino a casa, claro. Tremendo, fue tremendo. Tienes toda la razón. Y sabes que además
la maravilla de lo testimonial, contado desde las tripas, contado desde el yo, usa el lenguaje íntimo. Y el lenguaje íntimo es un lenguaje que no solo es tu lenguaje, es el lenguaje que heredaste de tu madre, es el lenguaje que heredaste de tu tierra, es el lenguaje de una generación, es el lenguaje que has sabido, que has aprendido. Yo siempre digo que hay en los testimonios, por ejemplo, y por eso es tan importante que yo, en lugar de pasarlos a texto, los fotografío. No los paso a texto, los fotografío para que no quepa la posibilidad de cambiar ni una palabra. Hay dos mujeres, pensad, que me dicen lo mismo, exactamente lo mismo. Una me dice, mi papá me tocaba ahí abajo. Y la otra me dice, el hijo puta de mi padre me metía el dedo en el coño. Las dos dicen exactamente lo mismo. Entre ambas media un mundo cultural, generacional, educacional, de vida, probablemente de construcción, un mundo que ha heredado un lenguaje, un mundo que decide utilizar, un mundo que decide usar la palabra ahí abajo, otro que decide usar la palabra coño, otro genitales, otro la raja, me da igual, lo que quieras, en los matices de cada mujer y cómo habla, lo que retrata es un universo que demuestra que de nuevo es irrefutable, porque demuestra que no son las mujeres de uno u otro sector, que no son las mujeres de una u otra capacidad económica, educativa, no, que son muchos lenguajes, y en el análisis del lenguaje y en cómo nos expresamos está la mirada sobre esa violencia y la multiplicación de la violencia. Hola, sí, Ale. Por aquí, sí. Bueno. Ponte de pie, mi chica. 1,5 metros tampoco se va a ver mucho, pero bueno, vamos a hacer lo que podemos. A ver, como luego comento, ahora con la inteligencia artificial, ¿qué puertas se pueden poner al campo para que no se pervierta el relato de las mujeres y desde luego la plataforma que vais a crear? Porque ahora ya sabemos que la inteligencia artificial simula voces, imágenes de todo tipo. Con lo cual, o sea, ¿cómo contrarrestar eso? A mí me preocupa mucho. El gran problema de la inteligencia artificial... Chica, gracias por venir. El gran problema de la inteligencia artificial creo que no va a ser lo que se invente, sino la realidad. El gran problema va a ser cuando dejemos de creer que la realidad es real. Es decir, no va a ser la idea de la fake news, de la mentira. En este país, cuando hablan, uy, las redes, la inteligencia artificial, va a haber un montón de fake news, o estamos viviendo las fake news. En este país, las dos fake news más grandes de la historia contemporánea son: hay armas de destrucción masiva y lo de Atocha fue ETA. Esas dos son las grandes fake news. Por culpa de la primera, asesinaron a miles y miles de personas. Las dijo un presidente, no había inteligencia artificial, no había redes sociales, las multiplicaron los medios de comunicación. No tengamos miedo a la mentira, tengamos miedo al silencio. Pero en cualquier caso, una mirada más. Tengamos miedo a cuando nos muestren la realidad y se nos refute. Es decir, cuando tú digas, esta es mi herida, y el resto diga, esa herida no existe, es inteligencia artificial. Es decir, cuando te nieguen tu ser y cuando nieguen la realidad. En cualquier caso, yo creo que en esto de lo que estamos hablando no me da tanto miedo. La construcción testimonial, la inteligencia artificial no tiene por qué intervenir. La inteligencia artificial responde a órdenes de personas concretas. Por ahora no le interesamos, no te preocupes. Es como cuando dicen, es que Juan Soto Ibars o Manolo o Rubiales ha sacado un libro contra el feminismo.
No han entendido nada. Nosotras no lo vamos a leer porque ellos no nos interesan. Y a los hombres les interesa tan poco el feminismo que ni siquiera van a leer a los suyos. Entonces, no te importe. No les vamos a interesar. Yo llevo 2 años y medio haciendo esto que hago, de recopilar testimonios. Solamente la semana en la que cayó Errejón, tuve un pico de comentarios de tíos y tal. Cuando vieron de qué iba, se largaron por donde habían venido. La única pena es que esas 2 semanas en las que intervinieron, las mujeres se echaron atrás y dijeron, jo, ya no estoy cómoda aquí. Pero dije, no os preocupéis si se van a ir, si es que esto no les importa, no les va a interesar. Entonces, ahí tenemos una ventaja. Es decir, nuestra construcción para el bien, por así decirlo, nuestra construcción de mejora, nuestra construcción de relato no existente, no previamente existente, no les interesa. No les interesa. El otro día me decía, no, es que una Pérez Reverte se mete contigo, por supuesto sin nombres y apellidos, porque bueno, es ese señor para reconocer a alguien. Pero decía, las que valen son las ninfómanas, no las de los hashtags. Las de los hashtags, pues somos las de los hashtags. Y pensé, fíjate, que se siente hasta en la necesidad de decirlo, ¿sabes? Así que yo no temo por la inteligencia artificial en esto. Porque quienes van a usar la inteligencia artificial, a esos no les interesamos. Carmen. Sí. Ay. Pásale. Que no te habíamos visto, perdona. Perdón. Última palabra ya, que si no, Vale. Digamos. A ver, yo más que una... Bueno, primero buenas tardes, Cris. Yo más que una pregunta sobre el feminismo, te quería preguntar como periodista, ¿vale? Con todo lo que ha pasado ahora con que han condenado al fiscal general del Estado, hemos visto que hay muchos periodistas que saben que no es culpable porque que ellos tenían la fuente de la persona que había filtrado, pero no la querían revelar. ¿Tú qué hubieras hecho? A mí te confieso que lo de no revelar las fuentes me parece una desandez. Quiero decir, hay un corporativismo ahí que no me interesa. No me interesa el periodismo actual. No me interesa la construcción actual de los medios de comunicación. Los medios de comunicación en este momento son elefantes muertos. Cuando matas a un elefante parece que tarda en caer, porque como pesa mucho, tarda en volcarse. Pues los medios de comunicación están muertos, lo que no han caído porque son muy grandes. No valen nada. Cuando te das cuenta de que las personas menores de 50 años no leen la prensa, no escuchan los boletines informativos, se informan de otra manera, en realidad nos parece que se va a caer el mundo. Y lo único que se cae es el monopolio comunicativo de unas empresas, grandes empresas de mucho dinero, de hombres blancos, ricos y heterosexuales de puertas para afuera, que hicieron de eso una bomba, que creó una realidad que nos creímos, donde no había ni republicanos ni republicanas, ni fosas, ni franquistas, ni nada de nada de nada. En España creíamos, mira, la única iglesia que no viola a criaturas es la española. Mira, el único país donde no hay extrema derecha es España. ¿Te acuerdas de aquella época? Claro, es que venimos de una época, compañeras, no sé si os acordáis, que Cebrián era una Dalí de la izquierda y a Sabater lo llamábamos filósofo. Claro, ojito. Y esa construcción donde Sabater era filósofo, nos la vendió un grupo, Prisa, que se suponía que era el adalid de la izquierda y construyó un imaginario donde se decía quién podía hablar y quién no, quién era izquierda y quién no, quién era un apestado y quién no, y qué temas pertenecían a la izquierda y se podía luchar por ellos y cuáles no. Y qué casualidad que toda la parte republicana de la sociedad, toda la parte de las mujeres como si fuéramos pocas de la sociedad, etcétera, y si me apuras la ciencia y las ciencias sociales quedaron fuera de aquello de lo que se podía hablar. Entonces, cuando a mí me hablan de periodismo, yo hablo de otras cosas, es decir, yo hablo de construcciones comunicativas. Si la construcción comunicativa de este país fuera sana, Miguel Ángel Rodríguez no habría podido dar la vuelta a un caso
que era el de un tío que es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no solo defraudó, sino que se lo quedó todo con las mascarillas, que es que si nos olvidamos, no le habría podido dar la vuelta y habría convertido esto en una causa contra el fiscal general del Estado. Que pensemos esos medios de comunicación que dicen yo no revelaré mis fuentes, qué complicidades han tejido con los otros para acabar llegando aquí. Claro. Luego que no me entrevistan en la SER, si es que... No sé por qué. A mí no se me ocurre por qué pasan estas cosas. Os robo un par de minutos antes de ponernos todos a comprar libros como locos, para hacer un pequeño resumen de todo lo que ha sucedido. Como locas, perdón. A todo se aprende, a veces aún meto la pata. Un pequeño resumen, muy rápido. El Me Too fue primero. Lo contrario de la verdad no es la mentira, es el silencio. Y el silencio es la base de todo. Esa base de todo con la complicidad y el silencio de los medios. Esos medios que protegen en España a esos dueños que son blancos, ricos y heteros de puertas para afuera. Pero si está Felipe González en el poder. ¡Hola, Felipe! Menos mal que aquí Cristina tiene el lomo pelado y rock and roll que te mueres, que todos tenemos por delante un mundo nuevo, que plantaremos cara cuando ganen, si es que ganan, y que con nosotras no va a acabar nadie, porque la generación que viene es la generación más bestia de mujeres preparadas y con fuerza. Muchísimas gracias. Qué gozada, compañeras y compañeros. Un goce, iba a ser un goce, iba a ser. Gracias. A ti, joder, qué guay. Qué pasada. Habéis estado en las dos, Ha sido maravilloso. Qué guay. Qué gozada.